Hay mensajes que te encuentran exactamente cuando estás dispuesto a dejar de sobrevivir y empezar a crear, y este es uno de ellos. No voy a esconderlo detrás de frases hechas, ni a edulcorarlo con promesas vacías. Has llegado al umbral en el que lo viejo deja de empujar desde atrás y, por primera vez en mucho tiempo, sientes delante de ti un espacio que no sabes cómo nombrar. No tengas prisa por llenarlo. La mente querrá etiquetas, garantías inmediatas, atajos. El cuerpo querrá regresar a lo conocido aunque duela. Pero si te quedas aquí, respirando conmigo unos minutos más, comprenderás por qué ese vacío no es amenaza, sino anuncio, y cómo convertirlo en el terreno fértil donde se siembra una etapa que responde de otra manera a tu presencia. No te daré todo de golpe porque la transformación no es una frase viral. Es un encendido progresivo del sistema nervioso, hasta que la certeza deje de ser idea y se vuelva biología. Si te quedas hasta el final, te entregaré la pieza más valiosa de todo este proceso, la que nadie te cuenta cuando te motivan por arriba y te abandonan por dentro. Un cierre práctico, medible, que no se negocia con opiniones porque el cuerpo lo reconoce como hogar. No te pido fe ciega, te pido experiencia. Has atravesado temporadas largas en las que cada día parecía un eco del anterior, con pequeñas variaciones que no cambiaban el fondo. El mismo cansancio con nombres distintos. La misma ansiedad con excusas nuevas. Las mismas conversaciones que giraban en círculos hasta marearte. Y aún así, últimamente, comenzaron a ocurrir pequeñas interrupciones del guión. ¿Dormiste un poco mejor sin razón aparente? ¿Terminaste una tarea pesada antes de lo previsto? ¿Tuviste una conversación en la que no te defendiste como siempre? Esas grietas no son accidentes. Son la prueba de que dentro de ti algo ha soltado el hábito del peligro y está tanteando otra manera de estar en el mundo. Aquí es donde muchos se confunden. Se entusiasman un día, caen al siguiente y concluyen que nada cambia. No es verdad. Cambia lo esencial cuando decides sostener lo que hoy vas a aprender hasta que el cuerpo no pueda olvidarlo. Por eso este comienzo es un pacto entre tú y tú. Dejar por fin de buscar fuera lo que solo se estabiliza dentro. A partir de ahora te pido un gesto simple que lo cambiará todo. Baja un nivel. Baja de la cabeza al pecho, del discurso a la respiración, del deseo al estado. Mientras escuchas mi voz, siente la lengua pesada en la base de la boca, suelta la mandíbula, separa ligeramente los dientes, deja que los hombros desciendan 1 centímetro y observa cómo el aire entra por la nariz y roza el interior fresco de las fosas nasales antes de expandir tu pecho. No se trata de relajación por sí misma, se trata de enseñarle a tu sistema que no tiene que encender alarmas para cada pensamiento. Cuando logras esto durante segundos, ganas minutos. Cuando lo repites durante días, ganas un nuevo punto de partida. Aquí es donde comienza tu ventaja, no esperando que el mundo cambie para sentirte distinto, sino volviéndote distinto para que el mundo no tenga otra opción que responder. Si sigues conmigo, voy a darte señales muy claras para reconocer que el cierre ya está en marcha, incluso cuando el exterior aún no lo refleja con estruendo. Sé que llegas con preguntas. ¿Cuándo termina de verdad lo difícil? ¿Qué hago con la impaciencia? ¿Cómo no volver a lo mismo si todo alrededor me empuja a hacerlo? Las voy a honrar una por una, pero no aquí, no en los primeros minutos, porque hay algo más urgente que responder el cómo. Recuperar tu capacidad de sostener un estado más allá de lo que pasa. Lo que te convertirá en imán de lo que anhelas no es la lista perfecta ni la estrategia financiera impecable, ni la pareja ideal que aterriza desde la nada, sino tu habilidad de mantener una emoción elevada en el cuerpo, el tiempo suficiente como para que la mente deje de sabotearla. Ese es el núcleo de lo que haremos juntos hoy. Y sí, cuando lleguemos al final, te daré un protocolo preciso, breve, repetible, que cierra lo anterior y sella lo nuevo. Pero antes vamos a preparar el terreno para que ese protocolo no sea un ritual bonito que olvidas mañana, sino un interruptor que, una vez accionado,
no vuelve a su posición anterior. Quizás sientas una resistencia sutil ahora mismo. Es normal. La parte de ti que se entrenó durante años en vigilancia no confía en lo simple. Busca complicaciones para tener algo que controlar. Te lo diré con suavidad y firmeza. La vida que te corresponde no se negocia con esa parte. Se educa con repetición amorosa. Vamos a hacerlo sin violencia contra ti, sin autoexigencia tóxica, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Lo haremos desde una dignidad nueva, la de quien sabe que ya no necesita revalidarse en cada conversación, la de quien reconoce señales pequeñas y les da valor sin alardear, la de quien aprende a agradecer antes de que el resultado se materialice, porque entiende que la causa está ocurriendo aquí y ahora, en este mismo acto de atención. Si eliges permanecer, dejarás de perseguir confirmaciones y empezarás a reconocerlas. Y cuando aparezcan, porque aparecerán, sabrás qué hacer con ellas para no convertirlas en espejismos ni en excusas. Quiero que abras una puerta conmigo, no hacia el espectáculo de lo extraordinario, sino hacia la sobriedad de lo inevitable. Lo inevitable ocurre cuando tu interior se vuelve más consistente que tus circunstancias. No te prometo fuegos artificiales hoy. Te prometo algo más raro y más valioso. Paz que se queda, foco que no tiembla, decisiones que no nacen del miedo. Y te prometo, además, que al final de este encuentro, tendrás en tus manos una práctica tan simple, que parecerá poca cosa, pero tan afinada, que el cuerpo la adoptará como su nueva normalidad si se la entregas mañana tras mañana. Ese será el momento clave, el que separa a quienes se emocionan un rato de quienes transforman su línea de destino. Mantén la curiosidad encendida, porque cada minuto suma y cada respiración prepara el terreno para el sello final. Te hablo desde un lugar donde ya vi a otros cruzar, y sé que tú puedes cruzar también. He sido testigo de días en los que nada parecía distinto, salvo un detalle que solo el protagonista podía sentir. Un silencio nuevo en medio del ruido. Una liviandad que no tenía explicación. Un gesto propio que por primera vez no buscó aprobación. Esas son las señales que interesan, porque no dependen del clima, ni de la economía, ni de la agenda de nadie. Dependen de esto que estás haciendo aquí. Sostenerte. Sostenerte un minuto más. Sostenerte en el estado correcto cuando nada allá afuera te aplaude. Esa constancia tan discreta que no merece un post. Es la madre de todo lo que después llamarás recompensa. Y por eso he reservado lo esencial para el final. No por crueldad, sino porque solo tiene sentido en un cuerpo dispuesto, en una mente que aprendió a aquietarse lo suficiente como para obedecer a la voz interna que la guía. A partir de este segundo, la invitación es clara. No consumas este video como entretenimiento. Vívelo como un entrenamiento. Permite que cada palabra sea una instrucción al cuerpo y cada pausa, una oportunidad de profundizar en ese calor suave en el centro del pecho, que indica que estás dejando de luchar contra lo que fue y comenzando a habitar lo que es. No te preocupes si te distraes. Regresa. No te juzgues si te impacientas. Respira. No discutas con la voz que pide garantías. Toma su mano y tráela contigo hasta el final. Allí, cuando todo esté alineado, cuando lo que escuchaste haya descendido al lugar donde se decide la realidad, abriré contigo el cofrecito que guarda la herramienta más valiosa de este recorrido. El mecanismo sencillo que sella la etapa que se va y convoca la que viene con la precisión de una ley que no falla. Y ahora que has sentido el umbral, entramos juntos a reconocer con exactitud lo que ya está ocurriendo dentro de ti, aunque todavía no tenga nombre en la superficie. Porque si no lo nombras, la mente intentará robarte el mérito atribuyéndolo al azar o a la casualidad. Y hoy no vamos a delegar nuestra transformación en factores exteriores. Hoy vamos a identificar con honestidad los marcadores silenciosos que anuncian el cierre del ciclo difícil y el nacimiento de una línea de tiempo nueva. Y lo vamos a hacer desde el cuerpo, desde la respiración, desde la sensación. Porque la mente puede discutir y dudar, pero el cuerpo no miente cuando aprende un estado distinto y comienza a preferirlo.
Y en ese reconocimiento hay una dignidad profunda que no necesita aplausos, solo continuidad. Por eso te invito a que mientras lees, permitas que tu atención caiga en el pecho como cae una hoja en agua quieta, y notes cómo, sin forzarlo, se abre 1 centímetro más de espacio donde antes había contracción. Y en ese pequeño espacio comienza la claridad. Lo primero que notarás, si observas sin prisa, es que la rumiación que antes te atrapaba durante horas, ahora pierde fuerza con una facilidad que te sorprende, como si el pensamiento repetitivo se deshilachara antes de completar su vieja historia. Y de pronto aparece un intervalo entre estímulo y respuesta que no estaba, 1,5 segundos en el que puedes elegir. Y en esa elección se instala el principio de la libertad, porque ya no reaccionas en automático defendiendo lo que en el fondo no quieres defender, sino que respondes desde un lugar que huele a presente, y aunque hacia afuera parezca un detalle menor, tú sabes que no lo es, porque esa pausa es la firma de que el sistema nervioso ha dejado de vivir secuestrado por el pasado y empieza a recibir instrucciones del nuevo estado. Y entonces el día ya no es una pista inclinada hacia el mismo final conocido. El día se vuelve un territorio donde lo que practicas por dentro tiene oportunidad de expresarse por fuera sin que tengas que empujar nada. El sueño, ese termómetro implacable que delata lo que la boca calla, también comienza a cambiar de textura, quizás no todas las noches ni de inmediato, pero sí de un modo que te hace levantar la vista, porque te descubres conciliándolo con menos ruido o despertando con una calma suave que antes solo llegaba de vacaciones. Y aunque el reloj marque las mismas horas, la carga emocional con la que te duermes y con la que despiertas es otra, más cercana a la paz que a la vigilancia. Y eso significa que el cuerpo se está desprendiendo de la química de la alerta crónica, que la maquinaria que te mantenía en guardia está bajando decibelios, lo cual no es poca cosa. Es el suelo imprescindible para que puedas sostener una emoción elevada sin que el viejo yo te arrastre de vuelta con su catálogo de miedos. Y es precisamente ese suelo, el que ahora te permite percibir oportunidades sin devorarlas con ansiedad. Porque la ansiedad que antes se disfrazaba de productividad era en realidad el miedo camuflado de urgencia, y hoy empiezas a reconocerlo y a decirle no desde una certeza tranquila, que no existía. Hay otro signo sutil que te advierte del cambio, y que quizás ya has notado en conversaciones que antes se te iban como arena entre los dedos, porque te sorprendiste diciéndote a ti mismo, no necesito convencer a nadie. Y al mismo tiempo escuchaste al otro con más presencia que nunca, como si hubieras dejado de debatir para empezar a habitar. Y esa diferencia se siente en el rostro, en el tórax, en el tono de voz, en la mirada, y los demás lo perciben aunque no sepan nombrarlo. Y entonces se abren puertas pequeñas que antes no se abrían, invitaciones que llegan sin que las mendigues, palabras que encajan como piezas que alguien hubiese estado guardando para entregarte hoy. Y tú, en lugar de abalanzarte como quien teme perder la oportunidad, decides respirar, agradecer y responder desde la identidad que estás entrenando. Porque ya aprendiste que perseguir es afirmar que no lo tienes, y que sostener la emoción correcta es recordar que ya es tuyo en el único lugar donde todo se origina, y desde ese recordar se ordena lo demás con una precisión que asombra. También empiezas a notar que tareas que eran un castigo y te llevaban a posponer, se convierten, sin épica ni fanfarrias, en acciones naturales que haces y terminas con una eficiencia distinta, no porque te hayas vuelto de repente superhumano ni porque el mundo se haya vuelto más benigno, sino porque dejaste de gastar la mitad de tu energía peleando con cada paso y empezaste a dirigirla hacia lo que importa. Y ese cambio en la economía interna te devuelve horas de vida, te devuelve músculo de atención, te devuelve ese foco suave que no se endurece ni se dispersa, foco que produce resultados concretos, sí, pero que sobre todo produce una sensación de autoestima serena que no grita, que no necesita mostrar sus credenciales porque se sabe verdadera. Y esa autoestima, a su vez, te licencia para elegir mejor, para decir no sin culpa, para proteger tu semilla cuando el entorno es demasiado ruidoso. Y ahí aparece una línea divisoria que pocos cruzan.
la de quien deja de vivir a merced de la aprobación ajena y comienza a vivir a favor de su propósito. Si en este punto te descubres dudando de si todo esto aplica a ti, permíteme proponerte un ejercicio íntimo que no necesita más que honestidad y 2 minutos en silencio, porque mientras respiras a ritmo cómodo, vas a recordar un día cualquiera de la última semana en el que estuviste a punto de caer en una reacción vieja, y sin embargo algo en tu interior te dijo, espera. Y ese, espera, creó un espacio donde elegiste distinto, quizá apenas un gesto, una palabra no dicha, un mensaje escrito con otro tono, un pensamiento que dejaste pasar, y observa cómo ese microacto cambió la inercia del resto del día. Porque ahí está la prueba de que el cierre ya empezó, no en los grandes eventos que subes a la red, sino en el instante humilde en el que tú te elegiste a ti por encima de tu hábito. Y al elegirte, instruiste a tu biología con un mensaje nuevo que el cuerpo está empezando a comprender. Y si lo repites, lo adoptará. Porque el cuerpo, cuando se siente seguro, aprende deprisa. Y cuando aprende, te lleva como un río, no para arrastrarte, sino para impulsarte hacia la orilla que de verdad eliges. Es muy posible que mientras lees aparezcan pequeñas resistencias disfrazadas de preguntas razonables, y las honramos sin darles el mando, porque sabemos que son los últimos reflejos de un yo que se siente perder control, el yo que necesita un cómo garantizado antes de moverse y que quiere fechas exactas para creer. Y le decimos con cariño que su trabajo a partir de ahora no es dictar sentencias, es sostener el estado que abre caminos, porque el cómo siempre aparece cuando el quién está claro, y tú estás entrenando precisamente ese quién, la identidad que habita la recompensa antes de verla. Y en esa práctica diaria la famosa suerte deja de ser aleatoria y se vuelve estadística espiritual, porque tu campo interno comienza a ordenar el campo externo por correspondencia, y ese ajuste produce sincronicidades que primero te hacen sonreír y luego te convencen de algo más profundo. Estabas siendo llamado y por fin respondiste. Habrá días en los que el clima emocional se nuble y parezca que retrocedes. Y ahí es donde vas a demostrarte a ti mismo que aprendiste el arte de no dramatizar, porque en lugar de declarar fracaso, vas a declarar transición. Vas a recordar que lo viejo es insistente cuando se trata de recuperar territorio. Y sin embargo, no necesita una batalla, necesita indiferencia. Y la indiferencia amable al patrón antiguo es una forma de maestría, porque no lo alimentas con miedo ni con ira. Simplemente vuelves a lo básico, respiras, colocas la atención en el corazón, evocas la emoción elevada que corresponde a tu nueva identidad, y avanzas 1 milímetro, y ese milímetro hoy vale oro, porque preservar el estado en medio de una oscilación es exactamente lo que cablea estabilidad, y la estabilidad es el imán de la confirmación. Por eso te pido que no desperdicies los días nublados tratando de entender cada nube. Solo vuelve a casa por dentro, y deja que el cielo se aclare a su tiempo. En este diagnóstico honesto también cabe tu relación con el tiempo, porque cuando el ciclo difícil domina, el tiempo es enemigo, siempre poco, siempre tarde, siempre en contra. Pero cuando el cierre se instala, el tiempo deja de perseguirte y comienza a cooperar. Y lo notas en cosas pequeñas como llegar a un sitio y encontrar el espacio libre que necesitabas, terminar una tarea exactamente cuando aparece el correo que esperabas, cruzarte con alguien en el minuto exacto en que podías escucharlo de verdad. Y este encaje fino no es brujería, es coherencia, porque tu ritmo interno y el ritmo externo empiezan a sincronizar como engranajes que por fin encajan, y esa sincronía, repetida, te enseña a confiar no desde la pasividad, sino desde la colaboración, y esa confianza, cuando se hace hábito, baja del discurso a la sangre, y entonces ya no estás mirando el reloj para comprobar si todo sale bien, porque has aprendido a mirar adentro para sostener el bien que lo hace posible. Si llegaste hasta aquí sintiendo que algo se acomoda, entonces ya puedes aceptar una verdad que te será útil en los próximos días. No estás esperando que ocurra un milagro. El milagro ya ocurrió cuando tu sistema aprendió a pausar, a elegir,
a calmarse sin razones externas. Y ahora lo que toca es mantener vivo ese milagro con actos pequeños, consistentes, nada espectaculares, siempre eficaces, porque la continuidad es el modo en que lo espiritual se vuelve estructural. Y cuando lo espiritual se vuelve estructura, la vida deja de ser un vaivén emocional y se convierte en un trayecto con norte, en el que incluso los desvíos tienen sentido. Y ahí la recompensa no es solo un evento, es un estado duradero que te permite crear mejores eventos una y otra vez. Y en ese circuito virtuoso se reconoce al que cruzó, no por sus discursos, sino por la calidad de su presencia. Y ahora que ya sabes leer tus señales internas, y has comprendido por qué lo pequeño importa más que lo aparente, vamos a dar el siguiente paso que consolidará este cierre y abrirá la puerta a la construcción consciente de lo nuevo. Porque no nos quedaremos en el diagnóstico, vamos a convertirlo en terreno fértil para el cambio. Y para eso, en la parte que sigue, vamos a bajar a la neurociencia práctica del día a día, la que te enseña a salir del cuerpo del pasado para habitar el cuerpo del presente, con una respiración precisa que estabiliza tu sistema y con el primer giro de llave que necesitarás para que la mente deje de repetir y empiece a obedecer. Y porque ya sabes leer tus señales internas y reconoces que el milagro empezó cuando tu sistema aprendió a pausar, ahora descendemos juntos a la cocina del cambio donde se cuece lo que luego llamas destino. Y lo hacemos guiando al cuerpo a salir del hábito del pasado, para que el presente deje de ser un pasillo de tránsito y se convierta en casa. Porque ninguna identidad nueva se sostiene sobre un sistema nervioso en alarma. Y por eso antes de pedirle a la mente grandes visiones, vamos a ofrecerle al organismo un suelo seguro, un latido ordenado, un ritmo respiratorio que actúe como metrónomo y le diga a cada célula que no hace falta luchar para existir, que no hace falta encender el sirenazo de la supervivencia para poder tomar la próxima decisión, que no hace falta defender viejas historias cuando por fin hay aire para una nueva. Vas a notar que en cuanto proponemos este gesto humilde, casi invisible, la parte impaciente se agita y pregunta si no sería mejor correr hacia la meta. Pero hoy sabemos que el atajo es el orden, y que el orden empieza por dentro. Y por eso te pido que lleves la atención a la boca y la dejes descansar, a la lengua, y la dejes caer como una piedra suave en el fondo, a los dientes que se separan apenas, a la frente que se desenrolla hacia atrás como un pergamino, a los hombros que descienden despacio como si recordaran que la gravedad también es un abrazo. Y cuando ese pequeño milagro postural suceda, lleva el aire por la nariz como quien entra a su propia casa en silencio para no despertar al miedo, y permite que el pecho se expanda no con violencia sino con curiosidad, que la caja torácica se abra como una ventana que vuelve a girar sobre sus bisagras después de mucho tiempo cerrada. Y mantén la mirada suave, no enfocada en nada, como si por un segundo fueras espectador amoroso de ti mismo respirando, porque en esa suavidad ya está sucediendo el primer reentrenamiento del sistema nervioso, y no necesitas otra cosa que continuidad para que se vuelva ley. Ahora, imagina que la respiración es un péndulo que viaja de orilla a orilla sin tirones, con un ritmo que no compite con el reloj, y permite que ese péndulo marque 5 tiempos hacia adentro y 5 tiempos hacia afuera, no como una orden marcial, sino como una melodía lenta que el corazón reconoce. Y mientras ese conteo discurre, vas a dirigir la atención hacia el centro del pecho, no buscando luces ni misticismos, simplemente evocando la sensación tibia que aparece cuando algo te conmueve para bien, como cuando recibes una noticia que trae alivio, o cuando recuerdas un gesto de amor genuino. Y si no aparece nada, no fuerces. Sostén el ritmo y confía en que el cuerpo, que es sabio cuando no lo acorralas, irá encontrando esa temperatura poco a poco, porque lo que estamos haciendo no es hipnosis ni placebo, es fisiología aplicada. Alargar la exhalación sin crispación, ablandar la musculatura de la cara, suavizar la mirada y llevar la atención al corazón, son señales convergentes que hablan el idioma del nervio vago y le informan al eje del estrés que puede bajar el volumen. Y cuando ese volumen baja, la corteza prefrontal recupera su gobierno,
El sistema límbico deja de secuestrar decisiones. El tronco encefálico deja de dictar urgencias. El cortisol se retrae. La adrenalina se convierte en viento y no en tornado. Y la coherencia cardiorrespiratoria empieza a dibujar un patrón que, aunque no lo veas en un monitor, lo sientes como esa calma lúcida, que no es somnolencia sino presencia. Esa calma en la que las cosas que importan se alinean solas porque por fin tienen espacio para hacerlo. Es probable que durante los primeros ciclos aparezca una impaciencia microscópica que te pide resultados antes de tiempo. Y ahí es donde vas a practicar el arte de no convertir la respiración en tarea. Porque si la transformas en examen, la mente recupera el volante, el pecho se endurece, el ritmo se vuelve robótico y pierdes la música. De modo que cada vez que notes un tirón, cada vez que te caches apurando el conteo para pasar de pantalla, vas a sonreír por dentro como quien descubre a un niño haciendo trampa en un juego que de todos modos va a ganar con paciencia. Y volverás a la suavidad, a la nariz que deja entrar y salir el aire como quien abre y cierra una puerta sin portazo, al abdomen que no se infla como un globo sino que cede, a la espalda que se alarga sin esfuerzo como un hilo que se tensa apenas para sostener una cometa. Y con esa vuelta al gesto humilde, recuperarás el hilo de oro que atraviesa esta práctica. Porque lo que magnetiza no es la perfección del conteo, sino la calidad del estado que construyes mientras respiras. Y ese estado es el que después sostendrá tu visión sin temblar, cuando toquen a la puerta la primera sincronicidad y el primer desafío. Porque ambas cosas llegan juntas a los que se mueven de verdad. Quiero que también entiendas con profundidad por qué este simple acto reorganiza elecciones que antes jurabas imposibles de cambiar. Y para eso necesitamos hablar de memoria corporal, no de recuerdos conscientes, sino de hábitos emocionales que el cuerpo almacena como si fueran instrucciones de supervivencia, y que por repetición se convierten en su adicción favorita. Porque el organismo, cuando vive demasiado tiempo en alerta, comienza a buscar las mismas señales que justifican su química, y por eso te envía pensamientos acordes con la emoción que más conoce, y por eso interpreta el mundo desde ese filtro, y te hace reaccionar en cadena antes de que puedas elegir, y por eso repites conversaciones y decisiones que parecen elegidas pero son programadas. Y precisamente aquí, en la respiración coherente, interrumpes la cadena a la altura de la fisiología. Dejas de combatir pensamiento con pensamiento. Cambias el combustible del sistema, y al cambiar el combustible, cambias la historia. Porque un cuerpo que deja de secretar a chorros las hormonas del estrés, ya no te exige narrativas de urgencia, ya no necesita dramas para sentirse vivo, ya no te empuja a buscar peleas sutiles para encenderse. Y entonces, sí, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una mesa de trabajo. Y sobre esa mesa por fin tiene sentido empezar a construir la imagen de quién eliges ser. No a fogonazos, no como quien huye de lo que teme, sino como quien se reconoce dueño de su clima interior. Si estás pensando que todo esto suena bien, pero te preocupa no poder sostenerlo en días reales, con agendas reales y temores reales, te invito a probar el gesto allí mismo donde esas objeciones nacen, porque no vamos a esperar a que el calendario se despeje para practicar. Vamos a practicar en el mundo, en el ascensor que sube lento, en la fila que no avanza, en el correo que tarda. Y en esos lugares donde antes apretabas los dientes vas a llevar la lengua al reposo. Vas a aflojar la mandíbula, vas a permitir una inhalación suave que dura lo que puede, y una exhalación que la acompaña. Y vas a elegir una emoción elevada pequeña y concreta que puedas evocar como un olor. Puede ser gratitud por algo mínimo que existe hoy y no ayer. Puede ser la dignidad de haberte elegido en una conversación difícil. Puede ser esa libertad que sentiste al cerrar una puerta que ya no te honraba. Y vas a sostener ese perfume emocional 10, 15, 20 respiraciones, sin contar obsesivamente, sintiendo que en cada salida de aire, el cuerpo suelta un gramo del pasado y en cada entrada recibe un gramo del presente. Y cuando termines, no vas a evaluar si lo hiciste perfecto. Solo te vas a notar distinto aunque nadie lo vea.
Y con esa nota mental, habrás movido el eje del día en milímetros que, acumulados, son kilómetros. En este punto tal vez recuerdes todas las veces que intentaste meditar y te frustraste, y quiero decirte, con la autoridad de quien ha acompañado a muchos en este cruce, que lo que hoy te propongo no es una competencia de quietud ni un examen de trascendencia. Es un entrenamiento de presencia aplicada, y su único criterio de éxito es si al terminar estás un grado más disponible para elegir desde la identidad que estás practicando, aunque el mundo no haya cambiado un ápice. Y si la respuesta es sí, entonces funcionó. Y si no lo sientes, no lo declares fracaso. Dale al cuerpo 2, 3, 7 días de repetición suave. Porque el organismo ama los ritmos y odia los arrebatos. Y cuando reconoce un ritmo que le conviene, lo adopta a velocidades que a la mente le parecen milagrosas, pero que no lo son. Son biología obedeciendo a quien por fin la lidera con cariño y no con látigo. Mientras más camines este sendero, más notarás que la respiración, lejos de ser un objetivo, se vuelve un portal, y al cruzarlo entras en ese espacio donde la imaginación deja de ser entretenimiento y se transforma en instrucción. Y allí es donde comenzamos a trabajar con el ensayo mental, no como fuga de la realidad, sino como fábrica de realidad. Pero antes de abrir esa puerta quiero que registres una distinción crucial que evitará que te pierdas. No ensayamos para escapar del presente. Ensayamos para educar al sistema a sentirse en el futuro deseado como si ya fuera natural. Y ese, como si, no es fingimiento, es pedagogía emocional. Porque el cuerpo aprende por experiencia, y nosotros le ofrecemos una experiencia fabricada con seriedad y amor, para que se acostumbre a liberar la química que corresponde a la vida que elegimos. Y cuando el cuerpo se acostumbra, ya no te sabotea, te acompaña, porque nadie traiciona lo que le hace bien cuando lo ha saboreado de verdad. Quisiera dejar sembrada en ti la imagen de que cada ciclo de 5 y 5 construye una baldosa en el piso de tu nueva casa. Y aunque durante unos días esa casa esté en obra y te parezca que hay polvo, ruido, materiales por ordenar, no te desalientes. Recuerda que toda arquitectura comienza con nivelar el suelo. Y eso es lo que estás haciendo cada vez que te quedas un minuto más bajando de la cabeza al pecho y dejando que la dulzura del ritmo desarme la vieja rigidez. Y si en ese minuto aparece una emoción elevada, deja que te ocupe entero. Y si no aparece, deja que el silencio sea suficiente, porque incluso el silencio, cuando es elegido, educa. Y con esa educación diaria, los viejos pasillos del ciclo difícil se irán quedando sin tránsito hasta convertirse en rutas abandonadas que ya no te tientan. Y entonces caminarás por la avenida nueva sin mirar atrás, no por amnesia, sino por decisión. Y porque no estamos aquí para coleccionar conceptos, sino para firmar cambios, vamos a cerrar esta parte con un compromiso simple que multiplica sus efectos cuando lo anclas en horas consistentes. Y ese compromiso es presentarte a esta respiración breve al despertar, y presentarte a ella en el primer mediodía que la mente te quiera robar, y presentarte a ella antes de dormir como quien apaga luces innecesarias, y deja encendida solo la lámpara del corazón. Y si haces estos 7 amaneceres seguidos, descubrirás que el cuerpo te espera a la hora pactada como un amigo que llega puntual. Y si lo haces 14, la impaciencia se desarma porque ya no hay que convencerla de nada. Y si lo haces 21, el mundo te hablará en el idioma de las confirmaciones. Y tú sabrás que no es magia ni suerte, es coherencia. Y ahora que has sentido en carne propia cómo un gesto tan sencillo puede reordenarlo todo, estás listo para dar el siguiente paso que convierte esta base fisiológica en una llave maestra para reescribir tus patrones. Porque en la parte que viene vamos a entrar de lleno en el ensayo mental consciente, ese gimnasio de la identidad donde aprenderás a montar escenas que no te alejan de la vida sino que la convocan. Elevando primero la emoción correcta y dejando que la imagen se proyecte desde ese estado, para que lo que elijas por dentro se vuelva inevitable por fuera. Ahora que has sentido en el cuerpo ese suelo nuevo que no pide permiso al pasado para existir,
y que se enciende cada vez que eliges bajar de la cabeza al pecho. Vamos a atrevernos a nombrar con precisión clínica lo que ya está ocurriendo aunque aún no tenga cartel en la puerta, porque cuando pones nombre a tus señales internas de cierre de ciclo, dejas de depender del humor del día y empiezas a apoyarte en marcadores que no mienten. Y esos marcadores no son grandes espectáculos ni coincidencias estruendosas que puedas fotografiar. Son microajustes fisiológicos, cognitivos y emocionales que se repiten con una discreción elegante hasta volverse tu nueva normalidad. Como esa disminución en la velocidad de la rumiación que antes te envolvía con su cinta adhesiva y hoy pierde pegamento. Como esa pausa intermedia que aparece entre el impulso y el acto y te permite elegir una palabra más limpia, una mirada menos defensiva, un mail que no se escribe desde la urgencia sino desde la dignidad. Como ese sueño que comienza a volverse un puente y no un campo de batalla, con despertares donde el pecho no amanece en guerra. Como esa extraña sensación de ligereza que te visita en medio de tareas que históricamente fueron pesadas y que ahora, sin cambiar de forma, han cambiado de peso específico porque tú ya no empujas contra ellas, sino que las atraviesas con un foco suave que antes no sabías sostener. Como esa forma renovada de escuchar al otro sin convertir la conversación en un tribunal y sin sostener con uñas y dientes la vieja narrativa. Y quizá lo más importante de todo, como ese pulso nuevo de autovalor silencioso que no necesita gestos grandilocuentes para existir y que empieza a orientarte hacia decisiones que te honran sin que el miedo al rechazo te saque del eje. Y si te descubres pensando que todo esto es demasiado sutil para declararlo, cierre. Te propongo que entiendas la lógica íntima de la transformación. Los grandes giros se preparan con pequeñas constancias. El cambio de época se anuncia con detalles que la prisa desprecia. La recompensa aterriza en pistas bien niveladas, y esa nivelación es lo que estás haciendo cada mañana, cuando eliges coherencia en vez de ruido, presencia en vez de prisa, gratitud antes del hecho en vez de queja por costumbre. Y por eso no necesitas un acontecimiento teatral para saber que algo terminó. Necesitas honestidad para reconocer que el cuerpo ya no pide el mismo veneno y que tu mente, al fin, no gobierna de espaldas a tu corazón. Si te cuesta admitirlo porque una parte de ti insiste en exigir pruebas externas, vamos a tender un puente entre lo interno y lo externo para que dejes de dudar de ti por no ver fuegos artificiales. Y ese puente es una lectura fina de la realidad cotidiana. Porque cuando el cierre se activa, empiezan a aparecer sincronicidades discretas que no persigues. Y sin embargo, te encuentran con la sincronía de quien llega con llaves a una puerta que creíste sellada, como esa persona que de pronto reaparece con información exacta para el problema que estabas resolviendo, como ese artículo, conversación o señal urbana que se repite 3 veces en una semana y cuyo contenido coincide milimétricamente con la identidad que estás practicando, como ese mensaje que te propone una reunión en el único hueco del día donde podías atenderla con calma. Y aunque la tentación de tu viejo yo será correr a contárselo a todos para buscar aprobación y convertir la semilla en espectáculo, el nuevo tú aprende a proteger el brote del viento del escepticismo ajeno y a regarlo con la práctica en vez de exponerlo a una discusión que lo arranca, porque entiendes que la confirmación no se mendiga ni se exhibe para callar voces externas. La confirmación se reconoce en silencio y se vuelve combustible para tu continuidad. Y como continuidad no es una palabra romántica sino un movimiento medible, te propongo una verificación íntima de 60 segundos que vas a realizar hoy mismo al cerrar los ojos. Recuerda la primera hora de tu mañana y pregúntate si hubo al menos un instante en el que elegiste estado antes que reacción. Si hubo un instante en el que, ante un mensaje, una incomodidad o un pensamiento intrusivo, decidiste respirar en vez de precipitarte. Elegiste revisar tu postura en vez de justificar tu irritación. Elegiste gratitud por algo minúsculo en vez de alimentar la queja automática. Y si la respuesta es sí, tienes evidencia. Y si la respuesta es no, no tienes fracaso. Tienes una instrucción clara para la próxima hora, porque el diagnóstico no sirve para juzgarte,
sino para encender el próximo paso con la precisión de quién sabe qué botón acciona qué circuito. Y aquí el botón es siempre el mismo. Estado primero, medios después. Y cada vez que honras esa jerarquía, el mundo se reordena por ley. Hay una objeción que conozco bien porque vive en todos nosotros, y es la sospecha de que tal vez estás forzándote a ver señales, que tal vez solo estás interpretando lo que quieres creer, y a esa objeción hay que mirarla a los ojos y responderle con dos verdades complementarias. La primera, que la mente encuentra siempre lo que busca, de modo que conviene educarla para buscar lo que te fortalece en vez de lo que te paraliza, no por ingenuidad sino por higiene mental. Porque fijar la atención en patrones de avance cambia la química, y la química cambia tu conducta, y tu conducta cambia la realidad. La segunda, que la validación última no proviene del evento externo sino de la estabilidad interna que eres capaz de sostener, mientras los eventos llegan o tardan. Porque cualquiera puede sentirse bien cuando todo sale bien. Pero solo quien ha atravesado el túnel encuentra la dignidad de sentirse bien antes de que el resultado lo confirme. Y esa dignidad es la energía que, paradójicamente, acelera los resultados. Y por eso tu diagnóstico debe incluir un ítem que nadie ve desde fuera: la paz que se queda sin condición. Esa paz que no cancela tu acción ni te vuelve pasivo, sino que la sostiene con un pulso que no tiembla cuando los demás dudan. Y si estás empezando a sentirla aunque sea por tramos, estás del otro lado más de lo que crees, porque la paz que regresa no regresa por accidente. Regresa porque por fin la invitas con actos que la honran. Otra señal inequívoca de cierre es la manera en que empiezas a elegir, no aquello que te anestesia, sino aquello que te clarifica, y este cambio se nota en detalles que la vida diaria exhibe sin esfuerzo. Reduces el consumo de estímulos que te suben y te bajan, como una montaña rusa que termina cansándote. Reordenas tu espacio de trabajo para que la mente no tropiece en cada esquina. Devuelves llamadas desde el estado correcto en vez de devolverlas para sacártelas de encima. Abres y cierras ciclos pequeños dentro del día. La taza que lavas, el correo que archivas, el papel que guardas. Porque sabes que la forma en la que tratas lo pequeño es la forma en la que la vida te devolverá lo grande. Y si te parece exagerado, obsérvate una semana y notarás que el respeto por esos detalles crea una resonancia que el universo reconoce. Porque quien honra el orden interno y externo emite una señal de disponibilidad que las oportunidades parecen comprender. Y esa comprensión mutua se traduce en puertas que por fin giran en su eje sin herrumbre. Y aquí conviene recordar algo esencial. No has cambiado para gustarle a nadie. Has cambiado para volverte magnético con lo que te corresponde por naturaleza. Y ese magnetismo no se actúa en una cita. Se entrena en la intimidad del día. Si la mente todavía te empuja a pedir pruebas mayores, te invito a mirar la economía de tu energía, porque cuando el ciclo difícil manda, el gasto energético se dispara en tareas mínimas y te quedas sin combustible para lo que importa. Pero cuando el cierre se instala, ese gasto baja y una disponibilidad limpia aparece para el trabajo significativo. Y lo notas en que terminaste en 1 hora lo que antes te tomaba 3 con interrupciones. En que respondiste un mensaje potencialmente detonante con una calma que no sabías que tenías. En que avanzaste 2 milímetros en un proyecto trabado sin convertirlo en epopeya. Y ese avance, que quizás nadie festeje, vale más que 10 motivaciones altisonantes porque te prueba a ti, ante ti, que ya puedes mover el mundo sin romperte. Y es ahí donde quiero que grabes una idea que te servirá cuando venga la primera gran confirmación externa. No aceleres para alcanzarla. Deja que te alcance dentro del ritmo que te sostiene. Porque la velocidad del viejo yo siempre termina cobrándote con intereses, mientras que el paso del nuevo yo acumula intereses a tu favor. Y si a esta altura ya puedes concederte que estas señales viven en ti aunque a ratos se escondan, entonces es justo que establezcas un acuerdo contigo para no volver a la ceguera selectiva que te hacía negar tus méritos.
Y ese acuerdo es sencillo y poderoso. Cada noche, antes de caer en la cama, buscarás 3 evidencias de cierre que hayas protagonizado ese día, aunque sean microscópicas, y las nombrarás en voz baja, no como trofeo, sino como acta, porque el subconsciente toma nota de lo que declaras y trabaja con lo que certificas. Y cuando certificas avance, creas avance, y cuando certificas carencia, creas carencia. Y como no has llegado hasta aquí para seguir firmando documentos en contra de tu propia vida, a partir de hoy tus actas nocturnas serán un registro de lo que eliges consolidar. Y esta práctica, repetida, te entrega un archivo de memoria reciente que podrás consultar cuando un día nublado quiera contarte la fábula de que nada está funcionando. Y tú, con el archivo en la mano, sonreirás y dirás, ¡funciona! Solo que hoy el clima está caprichoso, y volverás al centro con la sencillez de quien ha aprendido a no dramatizar el paso de las nubes. Este diagnóstico no estaría completo si no te advirtiera del último intento del ciclo antiguo por vestirse de prudencia y sentarse a la cabecera de tu mesa con argumentos solemnes. Y ese intento suele aparecer como perfeccionismo paralizante, como la idea de que, si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Y a ese viejo traje le vamos a cortar las mangas aquí y ahora, declarando que la perfección nunca ha sido requisito de la transformación. La constancia sí, que el error no es prueba en tu contra, es práctica a tu favor. Que la duda no es un pecado, es una visita que no merece sillón. Que la comparación es el veneno más sutil de todos porque te roba el gozo por aquello que ya estás creando y te distrae con vitrinas ajenas. Y como hoy hemos decidido que tu mirada regrese a casa cada vez que se pierda, te pido que cuando te sorprendas comparándote, respires, sonrías levemente y te recuerdes que la única medida válida es la de tu propia congruencia y que hoy ya eres más congruente que ayer y que esa curva, si la cuidas, no deja de subir. Y ahora, con las señales claras y el acuerdo firmado, vamos a sellar este capítulo de reconocimiento encendiendo la maquinaria que consolidará lo que has diagnosticado, porque el cierre no es un veredicto abstracto, es un procedimiento fisiológico que se repite hasta volverse carácter. Y por eso en la siguiente parte, vamos a bajar la teoría al músculo y a enseñarle a tu sistema cómo interrumpir el bucle emoción-pensamiento allí donde nace, con una respiración que crea coherencia y un gesto somático que corta la inercia del piloto automático, para que lo que hoy sabes nombrar se convierta en un estado estable sobre el que sea inevitable construir lo nuevo. Entramos entonces en el taller invisible, donde se reeduca al organismo para dejar de fabricar pasado y empezar a fabricar presente. Porque lo que llamábamos ciclo difícil no era un fantasma metafísico. Era un patrón fisiológico repetido hasta volverse identidad. Un bucle emoción, pensamiento, conducta, que tu cuerpo aprendió como si fuera su idioma nativo y que ahora, con paciencia exacta y ternura firme, vamos a traducir a un lenguaje nuevo. Y lo haremos empezando por el gesto más humilde y más poderoso que tienes siempre a mano. La respiración que ordena, no como un acto mecánico que cuenta números sin alma, sino como un consentimiento íntimo que le susurra al sistema nervioso que puede bajar la guardia sin quedar indefenso, que puede dejar el borde de la silla y sentarse en su propio asiento, que puede soltar la idea de que estar en paz es peligroso, y descubrir que, en realidad, es el único terreno desde el que se decide bien. Quiero que imagines por un momento que toda tu biografía emocional está guardada en el tono de tu exhalación, porque ahí vive el permiso para soltar. Y que toda tu visión de futuro está guardada en el modo en que recibes la inhalación, porque ahí vive el permiso para recibir. Y que al equilibrar ambos ritmos, sin prisa y sin rigidez, restableces una conversación honesta entre cerebro y corazón que hacía años estaba interrumpida por una sirena interna que no se apagaba ni de noche. Y hoy, aquí, con este ejercicio que cabe en la palma de tu día, vas a empezar a bajar ese volumen hasta que escuchar tu propia claridad sea posible incluso en medio del ruido del mundo. Coloca la lengua pesada en el fondo de la boca, como si reposara en una hamaca suave.
Afloja la mandíbula hasta que notes un hilo de espacio entre los dientes. Deja que la nuca se alargue como si un hilo invisible te elevara apenas la coronilla sin empujarla. Siente los hombros descendiendo 1 centímetro, como si recordaran que no deben sostener el cielo. Deja que el pecho se abra sin exageración, como quien corre una cortina para que entre aire fresco. Y a partir de ahí, inhala por la nariz, contando despacio hasta 5, no con rigidez matemática, sino como quien canta por dentro una melodía lenta. Detén 1 segundo la cima de la inhalación para saludar el instante en que la vida entra. Y exhala por la nariz contando también hasta 5, notando cómo el aire dibuja una caricia tibia en la salida. Y repítelo durante unos ciclos sin medir tu valor por el número de repeticiones, midiendo tu valor por la calidad de presencia que pones en cada una. Y cuando percibas un primer indicio de espacio, permite que la exhalación se alargue apenas, quizá hasta 6 o 7, sin lucha, solo como quien estira un poco más la nota final de una canción que ama. Porque ese alargamiento suave activa el freno natural del sistema. Un mensaje claro para tu fisiología que dice, de veras estamos a salvo aquí. Y ese mensaje desactiva circuitos de urgencia. Libera la corteza prefrontal para que piense con lógica y con amplitud. Permite que el corazón, menos comprimido, marque su ritmo con coherencia, y esa coherencia se convierte en un patrón eléctrico y químico que el resto del cuerpo reconoce como hogar. Si aparece un pensamiento que te arrastra hacia lo de siempre, no lo pelees ni lo sigas. Observa cómo entró con la misma educación con la que ahora lo dejas ir. Vuelve al roce del aire en las fosas nasales, a la sensación del esternón que se hace amplio por dentro, al peso amable de las manos donde decidas apoyarlas. Quizá una mano en el abdomen y la otra en el corazón para cerrar un circuito de atención que te ancle aquí. Y mientras sostienes el ritmo, permite que nazca, sin forzarlo, una emoción elevada que conozcas, no la más rimbombante, la más disponible. Puede ser gratitud por algo minúsculo que hoy sí está. Puede ser la dignidad silenciosa de haberte elegido en una conversación difícil. Puede ser la libertad microscópica de posponer un impulso que no te hacía bien. Y deja que esa emoción, sin grandilocuencias, impregne el aire que entra y el aire que sale. Porque el cuerpo aprende por repetición emocional. Y nosotros le estamos enseñando a preferir esta química nueva. La química de quien puede habitar su vida sin tener que pelearla en cada esquina. Si en algún ciclo notas que se te ha tensado la frente o que apretaste inconscientemente los dedos de los pies dentro de los zapatos, suelta allí también, porque el cuerpo no tiene compartimentos estancos. Y un músculo que cede arriba le da permiso a otro que ceda abajo. Y así, de relajación en relajación, se reabre una autopista interna por la que vuelve a circular una información que la urgencia permanente había bloqueado. La información de lo que de verdad te conviene. No quiero que conviertas esta respiración en una superstición nueva que te asuste cuando no sale. Quiero que la adoptes como una herramienta sobria, que te acompaña precisamente cuando más la necesitas. Por eso la vamos a practicar en escenarios reales y no solo en mediodías silenciosos. La vas a llevar contigo a la fila que se demora, a la antesala de una llamada que te inquieta, al escritorio cuando el correo se amontona, a la cama cuando el sueño no llega a la primera, a la cocina cuando alguien trae una energía enredada que antes te contagiaba, y en cada uno de esos escenarios vas a recordar que tu valor no se mide por la perfección del conteo, sino por tu capacidad de volver una y otra vez, de elegir el estado 2, 5, 20 veces en un mismo tramo de día, porque esa repetición es exactamente lo que reinstala tu autoridad interior donde la habías cedido a hábitos viejos, y ese regreso humilde, que nadie aplaude, es la piedra de fundamento sobre la que más tarde verás. Entonces sí, las confirmaciones externas que tanto buscabas, no como premios que mendigas, sino como resonancias inevitables de lo que ya sostienes por dentro. Te cuento algo que la experiencia ha demostrado una y otra vez en quienes practican.
A los pocos días de honrar esta coherencia mínima pero diaria, comienzas a notar que tu lenguaje corporal cambia sin que te lo propongas, que tu espalda encuentra una verticalidad amable que no es rigidez, sino raíz, que tu mirada se hace más lenta y más precisa, que tu voz baja medio tono y se vuelve más cálida, que tus manos se mueven con un ahorro de energía que contagia calma. Y ese nuevo lenguaje, que es visible incluso para los distraídos, funciona como una contraseña silenciosa que otras almas reconocen y respetan, y sin ruido, sin campaña, empiezan a acercarse las personas y las situaciones que operan en esa misma frecuencia, mientras se alejan, por falta de alimento, las dinámicas que prosperaban con tu antiguo nerviosismo. Y esta purificación de tu campo social no es magia negra, ni positivismo ingenuo. Es biología convertida en imán. Es el orden interno escribiendo nuevas instrucciones en el borde de tu experiencia. Instrucciones que dicen, aquí se trabaja desde la serenidad eficaz. Aquí se conversa desde la honestidad sin teatro. Aquí se decide desde la suficiencia y no desde el hambre. Quizás te preguntes cómo mido que esto está funcionando en días de nubes bajas. Y la respuesta no es un gráfico que te esclavice. Es un criterio sencillo que puedes aplicar cada noche. Preguntarte si hoy, aunque fuera por 2 minutos, lograste sentir que tu exhalación se llevaba un poco de peso que no necesitabas. Si lograste elegir una respuesta más lenta en un lugar donde siempre te acelerabas. Si lograste agradecer algo sin requisito previo. Y si la respuesta es sí, entonces funcionó. Y si la respuesta es no, no dramatices. Has recibido una instrucción clara para mañana, que será presentarte de nuevo. Y presentarte de nuevo es el acto más radical de amor propio que existe. Porque le dice a tu biología que puede confiar en ti, que no eres un general que exige sin aparecer, sino un compañero que llega. Y cuando el cuerpo confía, colabora. Y cuando colabora, la mente deja de sabotear. Y cuando la mente deja de sabotear, lo que quieres crear por fin, tiene espacio en el que brotar. Hay un detalle técnico que quiero regalarte, porque marca diferencias cuando la marea sube, y es la ancla somática que detiene el piloto automático antes de que te arrastre. Una microsecuencia de 3 gestos que puedes ejecutar en público sin que nadie lo note. Primero, sentir los pies completos en el suelo, con su peso repartido desde el talón hasta el almohadillado, como si en un instante echaras raíces invisibles que te devuelven al aquí. Segundo, llevar la atención al contacto de la lengua con el paladar blando, y por un segundo, separarla para que la mandíbula ceda, lo cual libera un hilo de tensión que suele arrastrar contigo todo el día. Tercero, permitir una exhalación más larga que la inhalación, mientras dejas que el esternón se suavice por dentro y la mirada se haga periférica, abarcando más campo sin fijarse con dureza en un punto. Y al final de esa exhalación, evocar la emoción elegida como quien recuerda el aroma de una casa querida. Y entonces, en ese segundo y medio, el bucle se corta, la cadena no se dispara, y la escena que venía escrita de antemano pierde autoridad sobre ti. Y ese pequeño acto, que harás quizá 10 veces hoy, es la firma de tu nueva autonomía. No necesito convencerte de que la respiración coherente cambia la química porque lo estás sintiendo. Necesito invitarte a que la conviertas en ritual mínimo, en acto de soberanía que abre y cierra tus días, 2 o 3 minutos al despertar antes de que el teléfono secuestre tu atención. 1 o 2 minutos en el primer mediodía, cuando la productividad vieja quiera ponerse el disfraz de ansiedad. 2 o 3 minutos antes de dormir, para entregar a tu subconsciente un encargo claro y amable, porque el sueño no es solo descanso, es programación. Y si te duermes en guerra, el cuerpo seguirá combatiendo en la noche. Pero si te duermes en coherencia, el cuerpo trabajará a favor de lo que pediste en silencio, y despertarás 1 milímetro más cerca del estado que sostienes. Y 1 milímetro al día es, en pocas semanas, una distancia que cambia destinos. No te pido más que esto por ahora, pero te pido que lo honres, porque lo que viene a continuación necesita este suelo.
ya que en la siguiente estación entraremos en un ejercicio simbólico y práctico, que concluye con elegancia el contrato con tu versión antigua. Un ritual de cierre que nombra lo que dejas, bendice el aprendizaje que te dio, lo entrega al pasado con gratitud antes del hecho, y sella con respiración y gesto la puerta por la que no volverás a salir. Y desde ese sello, entonces sí, quedará despejada la vía para ensayar conscientemente la identidad que el universo está listo para confirmarte. Ahora que tu sistema ha probado el sabor de la coherencia y sabe volver cuando el viejo ruido intenta reclamar su trono, es momento de cerrar con elegancia el contrato con tu versión anterior. No desde el rechazo ni desde la vergüenza, sino desde la gratitud adulta que reconoce que aquello que te sostuvo en la noche ya no es el mapa para el amanecer. Y por eso vamos a entrar en un ritual de cierre que no se contenta con palabras bonitas ni declaraciones abstractas, sino que desciende al cuerpo, nombra lo que deja, honra el aprendizaje que extrajo, lo devuelve al pasado con un gesto claro y sella la puerta por la que solías escapar de ti. Porque lo que no se cierra se filtra y lo que se filtra te distrae. Y tú ya no estás disponible para la distracción cuando lo que se abre frente a ti es una etapa que exige presencia de calidad. Quiero que lo imagines como la firma final de un proceso que llevabas rumiando en silencio desde hace semanas. Te sientas contigo a la mesa, pones en el centro los restos del banquete del ciclo difícil, tomas la copa del agradecimiento, la elevas para bendecir lo vivido y, con una respiración larga, apagas la vela de un capítulo que te entrenó en la dureza, pero ya no merece tu obediencia. El ritual comienza antes de que comience, cuando decides el momento del día en el que mejor puedes escucharte sin prisa, y aunque a muchos les funciona al anochecer, justo antes de acostarse, porque el sueño es un territorio fértil para sellar nuevas instrucciones. También puedes honrarlo al amanecer si tu casa despierta pronto. Lo único no negociable es que durante unos minutos apagues el mundo para encenderte por dentro. Y eso implica silencio, implica teléfono lejos, implica una luz que no lastime los ojos, implica que tu postura diga, estoy presente para mí. Ni rígida como quien rinde examen, ni derrumbada como quien pide permiso, sino vertical amable, hombros sueltos, mandíbula blanda, planta de los pies en contacto con el suelo como dos raíces discretas. Y con esa dignidad sencilla que no necesita público, vas a permitir 3 respiraciones más largas que el resto, no para hipnotizarte, sino para anunciarle a tu cuerpo que entran tiempos de verdad. Y en ese umbral, con los ojos suaves, apenas entreabiertos o cerrados si te ayuda, vas a pronunciar por dentro tu propio nombre y vas a decir, estoy aquí. Y ese, estoy aquí, no es un mantra, es un acta. Lo siguiente es nombrar lo que dejas, no como quien hace inventario para castigarse, sino como quien toma nota para liberar. Y aquí no necesitas literatura, necesitas honestidad. Por eso te propongo que escojas un rasgo del viejo guión que haya repetido su firma con demasiada frecuencia. Quizá la prisa con la que contestabas para sentir control. Quizá el miedo que te hacía decir que sí donde querías decir que no. Quizá la costumbre de medirte con parámetros ajenos. Quizá el hábito de posponer lo importante alimentando urgencias pequeñas. Y con ese rasgo en tus manos, como si fuera una prenda que ya no te queda. Di por dentro, te reconozco. Te agradezco lo que me enseñaste, ya no me viste. Y mientras lo dices, evoca una escena en la que ese rasgo se hizo presente y observa, con una mirada que no juzga, cómo te movías, cómo te tensabas, cómo perdías presencia, cómo te tratabas. Y déjate tocar por una compasión sobria, la compasión de quien entiende por qué hacía lo que hacía, pero no permite que esa comprensión justifique que siga siendo así. Y cuando sientas ese punto exacto en el pecho, donde la compasión se mezcla con la decisión, entrega la escena a la exhalación como si el aire se la llevara a un archivo que ya no necesitas consultar. Y espera en silencio un latido más de lo que te resulta cómodo. Porque ese latido extra es la prueba de que puedes sostenerte sin acudir al viejo recurso. Ahora vas a rescatar de ese rasgo
la perla que te dejó, porque no hay sombra sin semilla de oro. Y puede que la prisa te haya enseñado que amas la eficacia, y que cuando la pones al servicio de la serenidad eres indetenible. Puede que el miedo te haya enseñado a leer los entornos con una sensibilidad fina que, usada con sabiduría, te vuelve intuitivo. Puede que la comparación te haya mostrado tu anhelo de excelencia y que esa excelencia, sin el látigo de la mirada ajena, es belleza en acción, y con esa perla en la mano, literal o simbólicamente si quieres sostener algo que la represente, ciérrala en el puño un instante y llévala a la altura del corazón para recordar que lo que se queda de lo viejo no es su peso, es su enseñanza, y suelta el resto como quien devuelve una armadura al museo y sale al sol por primera vez en mucho tiempo sin miedo a la intemperie. Este pequeño acto tiene efectos prácticos en el cuerpo, porque al bendecir el aprendizaje reduces la fricción interna, y al reducir la fricción, devuelves energía al sistema, y esa energía es exactamente la que necesitaremos en los próximos pasos para ensayar tu nueva identidad, sin quedarte sin aliento a la mitad. El sello llega con el gesto, por eso quiero que establezcamos un ancla somática que a partir de hoy será tu firma de cierre y tu contraseña de apertura, y la elegiremos por su simplicidad y su discreción, para que puedas repetirla en público sin llamar la atención. Puede ser colocar la mano derecha sobre el corazón y la izquierda sobre el abdomen durante 2 respiraciones largas. Puede ser entrelazar los dedos y apoyar las manos detrás de la nuca durante 1 segundo para invitar a la garganta y al pecho a abrirse, y luego dejarlas caer. Puede ser llevar el pulgar y el índice a un contacto suave mientras exhalas más largo que lo que te parece natural. Lo importante no es la forma exacta, sino la asociación que construirás. Cada vez que realices ese gesto, tu cuerpo recordará, aquí cerramos lo viejo y abrimos lo que somos. Y si repites el gesto las suficientes veces en presencia de la emoción correcta, lo que hoy es un símbolo se convertirá en reflejo. Y ese reflejo te ahorrará conflictos innecesarios en reuniones, llamadas, discusiones, decisiones. Porque bastará el contacto de tus dedos, el peso de tus manos, la curva breve de tu exhalación para que el organismo recupere el hilo y tú te elijas de nuevo sin tener que montar una escena. Quiero que esta ceremonia incluya una pieza que muchos omiten y que es el puente dorado hacia la siguiente fase. La gratitud antes del hecho, que no es autoengaño ni escapismo, es alfabetización espiritual. Porque cuando agradeces por lo que aún no se ve en lo externo, pero ya es una realidad en tu conciencia, certificas propiedad en el único registro que importa. Y ese registro, por ley, acaba expresándose en el mundo visible. Y por eso, cuando termines de nombrar lo que dejas y de recoger su perla, vas a cerrar los ojos un momento y a agradecer, no tímidamente, sino con el énfasis sobrio de quien firma un documento importante. Vas a agradecer por el cierre consumado, por la paz que empieza a quedarse, por la capacidad nueva de sostenerte, por la oportunidad que ya se mueve hacia ti aunque no conozcas su ruta, por las personas que van a aparecer con llaves, por las sincronicidades que te ahorrarán rodeos, y vas a agradecer por la versión tuya que ya vive estos frutos y que en este acto se sienta a la mesa contigo para que la reconozcas. Porque cuando la reconoces se vuelve más fácil imitarla en la hora en que te flaqueen las fuerzas. Y esa gratitud, si la dejas, subirá desde el pecho hasta la garganta y humedecerá tus ojos. Y te parecerá demasiado. Pero en realidad es apenas la confirmación de que la emoción elevó su volumen lo suficiente como para ser escuchada por todo tu sistema. Para quienes aman los símbolos, y sé que muchos de nosotros los necesitamos para anclar lo invisible en lo visible, propongo que acompañes este cierre con un pequeño acto físico que tu mente pueda recordar cuando dude. Tal vez escribir en un papel la frase que mejor resume lo que dejas, y después de leerla en voz baja, rasgarlo con calma y tirarlo a la basura como quien limpia una habitación antes de pintar. O tal vez tomar una ducha 1 minuto más larga que lo habitual, y mientras el agua corre, imaginar que se llevan las últimas partículas de un polvo que ya no quieres respirar. O quizá abrir la ventana
y dejar que entre aire real mientras inhalas aire simbólico y dices por dentro, me es dado comenzar. Y si te pide el cuerpo una vela, una piedra, una foto, úsala sin superstición y sin teatro, sabiendo que el poder no está en el objeto sino en la intención que lo mueve, y que el objeto solo te ayuda a recordar cuando la mente se distrae. Y se distraerá, porque ese es su oficio. Pero hoy has aprendido a traerla de regreso sin regañarla, invitándola a la mesa donde tus decisiones se toman desde el corazón. Cuando termines, cierra el ritual como se cierran las conversaciones que importan, no huyendo ni dejando la silla tirada, sino con un agradecimiento final a la vida por la oportunidad de estar consciente, por la oportunidad de sentir con matices, por la oportunidad de elegir, que parece pequeña y sin embargo ha cambiado destinos enteros. Y después de ese agradecimiento vuelve a la respiración que te inauguró este capítulo. Una inhalación que abre y una exhalación que suelta, y levántate despacio, como quien se pone de pie en un templo donde la quietud es un Dios discreto, y camina hacia lo que toque hacer sin buscar confirmaciones urgentes, porque ya las sembraste, y vendrán, y cuando suenen las reconocerás, y sabrás que no empezaron afuera, empezaron aquí. Si alguna vez te asaltan dudas de si realmente se cerró, vuelve a este ritual sin convertirlo en obsesión. Una vez por semana puede ser un ritmo precioso durante el primer mes. Y si sientes que la emoción no aparece, no la fuerces. Confía en la repetición. Confía en la inteligencia de tu cuerpo. Confía en la gracia del proceso. Y si necesitas apoyo, comparte este acto solo con quien pueda sostenerlo contigo sin cinismo ni exageración. Alguien que entienda que lo sagrado de una etapa no se mide por su espectacularidad, sino por su precisión. Y si no hay todavía alguien así en tu entorno, no pasa nada, tú ya te tienes. Y cuando te tienes, la vida empieza a responder con personas que hablan tu nuevo idioma. Quiero que registres algo más antes de avanzar, porque a partir de ahora será tu brújula cuando el paisaje cambie. El cierre no te vuelve invulnerable al dolor o al conflicto, te vuelve capaz de no perderte en ellos. Y esa capacidad no es fría ni distante, es cálida y presente. Te permite llorar cuando toca y al mismo tiempo recordar dónde está tu centro. Te permite decir que no sin odio. Te permite decir que sí sin miedo. Y esa estabilidad afectiva es el terreno exacto donde las recompensas pueden aterrizar y quedarse. Porque todos sabemos que hay regalos que se escapan de manos nerviosas. Y el tuyo ha aprendido a sostener sin apretar. Y ahora que has sellado el ayer con respeto y has dejado espacio despejado para el hoy, el camino se allana para recibir evidencia inspiradora que te recuerde que no estás solo en este movimiento. Por eso, en la siguiente parte voy a contarte una historia real, donde este mismo ritual, con respiración, con nombrar y con gratitud antes del hecho, cambió la trayectoria de una vida en semanas. No para que la imites como receta, sino para que descubras en el espejo de otro la confirmación de que tu proceso también sabe abrir puertas cuando lo honras con consistencia. Si este mensaje te encendió, aunque sea 1 milímetro, quédate cerca. Suscríbete ahora, activa la campanita y guarda este video para volver al protocolo cuando lo necesites. Porque los próximos días voy a publicar la versión guiada del 7x7 y una sesión completa para dormir en la suposición que no te querrás perder. Cuéntame en los comentarios tu primera señal de confirmación y a quién vas a agradecer antes del hecho. Voy a leerlos y fijar los más potentes para que toda la comunidad practique contigo, porque cuando uno sostiene el estado, nos fortalece a todos. Si esto te sumó, regálale un like y compártelo con esa persona que sabes que está lista para cerrar su ciclo. Este puede ser el puente que estaba esperando. Y ahora, haz algo por ti. Vuelve al minuto donde begins el ejercicio. Respira 2 veces y anota tu frase "Yo soy de hoy". Vuelve mañana y repite. Aquí nos vemos cada semana, creciendo desde adentro hacia afuera. Suscríbete, activa notificaciones y ven a por tu recompensa.